Alrededor del mundo existen distintos tipos de iglesias. Cada una tiene ese algo característico. Algo en específico, como si lo trajera en su ADN, pero ese ADN las convierte peligrosas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Sin darse cuenta, cada vez va empeorando todo, sin percatarse que en el terrible peligro en el que nos lleva a todos, a nosotros, a la iglesia. Llamada final, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto estar con ustedes. Deseo que estén pasando una muy buena tarde. Si nos visitas por primera vez, que seas bienvenido. Tal vez es tu primera vez y estás solamente viendo la iglesia, a ver qué tal, qué te parece. Sepas que eres bienvenido. Mi nombre es Emanuel Garduño, soy del equipo de bastantes pastores que hay aquí en la iglesia llamada Final Central México. Oigan, y estas semanas hemos estado hablando acerca de esta serie, El ADN de una iglesia peligrosa. Fíjense que esta parte del ADN de una iglesia peligrosa funciona el peligro para dos cosas. Peligrosa porque las iglesias que hemos visto hasta ahora han pasado por cierto peligro espiritual, que traen cosas en su ADN que no han cambiado y que Jesús les dice, yo tengo contra ti estas cosas. Has hecho bien algunas, pero tengo contra ti otras que si no te arrepientes, pues Él les da una sanción, ¿verdad? Pero otra parte en donde es peligrosa, en donde si realmente eres como tal vez Esmirna, en donde él no tuvo nada que decir malo acerca de Esmirna, únicamente Esmirna y Filadelfia son las dos iglesias que no tiene algo malo que decir, te vuelves una iglesia peligrosa, pero para el reino de las tinieblas, para luchar contra el reino de las tinieblas. Ese tipo de iglesia peligrosa quiero ser yo. ¿Cuántos dicen amén? Así que para entrar un poco más o menos en este contexto de la historia de las iglesias, para que todos podamos estar en la misma página, quisiera darles una breve ilustración de cómo es que tenemos que ver estas iglesias. Podemos tomarlo, número uno, en un sentido literal, estas cartas que Jesucristo dicta para estas iglesias. Es decir, estas iglesias eran iglesias literales, pues físicas, no era un sentido figurado, no eran simbólicas, eran iglesias literales que existían en aquel tiempo. Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía moderno. Entonces existían esas iglesias ahí en un sentido literal, en donde Jesucristo Santo dicta estas cartas a Juan el apóstol, que está pues en ese momento encarcelado en una isla, en Patmos, y le dice, escríbeme estas cosas, estas cartas que quiero enviar a los ángeles de las iglesias. Los ángeles, por supuesto, son los mensajeros, los pastores, los obispos de esas iglesias. Y él les da estos ciertos mensajes que necesita cambiar. Ahora bien, ya después de verlo de esta forma literal, también hay una forma espiritual. Porque él les está diciendo a estas iglesias que tienen que cambiar cosas espiritualmente, de las cosas que tienen que arrepentirse para que pueda seguir ellos pues bajo el cuidado, la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esas cosas espirituales es donde todas las cartas concluyen, como el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, es la palabra a usar o la preposición para ocupar es escuche lo que el Espíritu dice, no lo que dijo, ni tal vez lo que dirá, sino lo que dice, en un presente progresivo, es decir, lo que está diciendo, lo que continúa diciendo. Eso lo hace relevante para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, espiritualmente, podemos aprender muchas cosas de estas iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Y también tenemos que verlo en esta parte histórico-profética también, en donde todas estas iglesias cumplieron un espacio de tiempo predeterminado, donde había ciertas temporadas que sucedieron en estas iglesias y que podemos verlo como una profecía. Y para entender un poco acerca de la historia de la iglesia, para comprender mejor de lo que estamos hablando, he hecho esta como línea cronográfica que nos simboliza más o menos lo que está pasando en cada iglesia.
Como podemos ver, en el año 33 después de Cristo es donde inicia la iglesia del Nuevo Testamento. Es donde empiezan las iglesias a funcionar en el Nuevo Testamento después de que ya Jesucristo Santo asciende por segunda vez al cielo y ya deja aquí establecido lo que hay que hacer. Empieza la iglesia del Nuevo Testamento. Y la primera iglesia que vemos es la iglesia de Éfeso. En esta parte simboliza, es simbólico, aproximadamente entre el año 33 y el año 100 después de Cristo. En el año 33 después de Cristo fue cuando vino el Pentecostés y llenó a todos de los dones y esta parte, pero en el año 100 es cuando murió aproximadamente el último de los apóstoles que había en aquel tiempo y por tanto terminó esa era apostólica. No quiero decir que no hay apóstoles hoy en día, o no, yo no soy quien para decir si hay o no, que Jesucristo, nuestro Dios, Él delega y Él capacita y Él es el que levanta a las personas. ¿Cuántos dicen amén? No estoy aquí para decir si hay o no hay, no me meto en ese tema, pero en la era apostólica, que era en ese momento, ahí terminó, en el año 100 después de Cristo aproximadamente. Y luego viene la parte de Esmirna entre el 100 y el 312. Entre el 100 y el 312 después de Cristo. Y ahí sucedió algo importante. Ahí fue donde el emperador Constantino, este emperador romano, declaró el cristianismo como la religión del Estado. Él dijo, ¿saben qué? La religión del Estado en Roma va a ser el cristianismo. Ahora tú tienes que ser cristiano, les guste o no les guste. Porque él dice que tuvo un encuentro con Jesús, que una cruz de fuego se le apareció y que el Señor le habló y le dijo que él tenía que ser cristiano. Entonces él declaró el cristianismo como la religión del Estado. Así que durante ese específico lapso de tiempo, ese periodo de tiempo, el ser cristiano tenías como un estatus elevado, tenías protección, eras protegido del Estado durante ese corto periodo de tiempo. Y hasta que después esta parte del cristianismo que declaró Constantino en el año 606 después de Cristo, como que tomó nueva forma, transicionó, se convirtió, evolucionó o involucionó, dependiendo cómo quieras verlo, a lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces, primero Constantino declaró el cristianismo como la religión del Estado, que después se vino a convertir en la Iglesia Católica Romana, lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. Pero después, hermanos queridos, ocurre en la historia de la iglesia en 1517. En 1517, otro evento importante, la Reforma Protestante con Martín Lutero. Martín Lutero protestó, valga la redundancia, en contra de la Iglesia Católica. Él era un monje católico y protestó contra cosas que a él no le parecían agradables, como que si cometías un pecado y tenías que andar comprando indulgencias, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Si habías fornicado, pues había que pagar una lana más. Si te habías echado unas cheves, pues menos. Entonces, cosillas así que a él no le gustaron. Y es donde él protesta. Les comentaba que el cristianismo, por lo menos en América Latina, hacemos como esa separación entre los cristianos y los católicos, ¿no? Y cada vez que escuchamos la palabra católico, aleluya, el Señor los reprenda, ¿no? Pero en otras partes del mundo, los católicos también son considerados cristianos. Hay que entender eso porque es importante. Son considerados cristianos, pero nosotros, los evangélicos, somos considerados cristianos protestantes porque provenimos de esta protesta tal vez de Martín Lutero, donde él dijo, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Entonces, somos considerados cristianos, al igual que los católicos, pero nosotros somos cristianos protestantes. Es para que sepas un poco de dónde proviene tu fe. Que no seas como el típico mexicano, que soy mexicano solo porque nací en México, pero no me sé ni el himno nacional. No, por lo menos que conozcas de dónde proviene tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Después, en 1750 sucede otro evento importante, el llamado el Gran Avivamiento. En inglés es The Great Awakening, se traduce más como el Gran Despertar. Pero gran despertar, en mi opinión, no hace mucho sentido. Así que el gran avivamiento es donde viene esta parte del Espíritu Santo que empieza a recorrer este continente americano. Y entonces es donde vienen estas otras personas muy influyentes en la historia de la iglesia, como lo es John Wesley, como lo es Juan Calvino, como lo es George Whitefield.
Y de ahí es en esta parte en donde suceden, si te gusta estudiar un poco acerca de teología o un poco más, un estudio sistematizado de la Biblia, no solamente llegar a tu casa y leer la Biblia como Dios te dé a entender, sino si te gusta estudiar, te darás cuenta que de ahí provienen los diferentes pensamientos, como los calvinistas, los wesleyanos, etcétera. De ahí es de donde vienen. Y después de esa parte del gran avivamiento es que viene ya lo que conocemos como la iglesia evangélica. Porque de ahí es de donde nos derivamos, vamos a decir entre comillas, de toda esta corriente de pensamientos. Es donde ahora tú y yo hemos elegido qué creer. Si soy calvinista, es decir, tal vez yo creo que soy salvo, siempre salvo, o tal vez un poquito diferente, en donde yo creo que la salvación sí se pierde. Son esos tipos de corrientes de pensamiento que la verdad te insto a que busques un poco. Porque también ellos tenían esa pelea, no creas que nada más es de ahora, de las personas que piensan que una vez que eres salvo, eres siempre salvo. No, vienen desde Calvino y John Wesley. Desde ahí, también en ellos había ese problema en que uno pensaba, no, o sea, si eres salvo, pero necesitas seguir comportándote bien, para que permanezcas en la salvación. Y el otro decía, no, la salvación es una vez, si no te costó nada, ¿cómo la vas a perder? ¿Cómo vas a perder algo que te regalaron? No lo puedes perder. Y está este debate, pero de ahí es de donde ya proviene entonces lo que conocemos como la iglesia evangélica. ¿Cuántos dicen amén? Y en el último punto, donde ya es el año de la Odisea, de la última iglesia, es ahí donde viene este cristianismo, déjame usarlo entre comillas, este cristianismo liberal. Este liberalismo moderno, en donde esta rama del cristianismo, si se puede llamar rama del cristianismo, ¿no? Pues honestamente no pienso personalmente que serán arrebatados. Y yo creo que nos encontramos ahora, por eso es esta línea de tiempo, en donde aquí la flechita esta pues indica que está en proceso o en progreso todavía, no hemos terminado, y considero que estamos entre esta y esta etapa, en donde aquí en medio es donde está empezando a haber ese movimiento en las iglesias, este movimiento de este como cristianismo liberal, en el cristianismo en donde tenían, vimos en alguna de estas enseñanzas esta como doctrina de los nicolaitas, ¿no? ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Estas personas que creían que lo que tú hagas en tu cuerpo no afecta al alma. Es decir, el cuerpo siempre es malo, pero el alma siempre es buena. O sea, tú podías emborracharte, podías tener relaciones sexuales, adulterar, fornicar, y no importa, porque todo más eso se va a ir al infierno, el cuerpo, pero el alma, esa sigue pura. Y todavía hay esa corriente en el cristianismo, como esos cristianos liberales, sí, tú puedes hacer todas estas cosas y aún sigues siendo salvo y no te preocupes. Y es ahí donde estamos entrando en esta parte. Amén. ¿Sí vamos hasta ahí comprendiendo? Pero antes de esto solamente es como un contexto histórico de la iglesia, de lo que cada iglesia representaba en la historia del tiempo. Pero antes de continuar, ¿les parece si hacemos una oración, hermanos queridos y santos? Incline su rostro, por favor. Bendito y santo Señor, estamos delante de ti en este día, dándote gracias por tu misericordia. Gracias, amado Dios, por tus bendiciones. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque nos has regalado un día más de vida. Nos regalas, Señor, la vida, el aire para respirar. Gracias por tu bondad. Gracias que nos permites estar aprendiendo de tu palabra, nos permites glorificarte, reunirnos en tu casa para bendecir y glorificar, exaltar tu santo nombre junto con nuestros hermanos. Bendito Dios, gracias. Te rogamos también, Señor, que aquellas personas que tal vez están enfermas, están luchando, Señor, contra este virus, contra otras enfermedades, bendito Dios, que seas tú ayudándolos, seas tú con tu poderosa mano, Señor, sustentándolos, obrando en medio de ellos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro libertador, bendito Dios. Y solo a ti, Señor, solo a ti alzamos nuestros ojos, bendito Dios, porque de ti proviene nuestra ayuda. Y en esta mañana te rogamos que tú hables a nuestra vida, que abras nuestros oídos para poder entender, oír lo que el Espíritu dice, Señor, a través de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios bendito.
Oigan, y para entender un poco más acerca de esta iglesia, esta ciudad en Pérgamo, como en las otras iglesias, vamos a ver este video, ¿vale? En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100,000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Así que esto es un poco de la historia de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo en ese momento de la historia, hermanos queridos, era una ciudad muy rica. Era una ciudad rica porque su mayor riqueza ellos la conseguían por medio de la producción, la venta, la exportación de precisamente el pergamino. De ahí viene precisamente la palabra pergamino, de Pérgamo, porque allí se inventó el pergamino una vez que el faraón en Egipto prohibió esta onda del papiro. En Pérgamo dijeron, ¿sabes qué? Ahora tenemos que ver de qué forma podemos mejorar las escrituras en lugar de estos rollos enormes que eran eternos, ¿no? Una lista y desenrollaban de aquí como hasta la oficina de por allá un pergamino. Ellos ya inventaron un papiro, ellos ya inventaron el pergamino, pero el pergamino que es como doblado, ya vemos en los libros, que es tamaño carta, vamos así a decir. Y entonces esta ciudad era una ciudad bastante rica y debido a su riqueza fue que se convirtió un poco egocéntrica esta ciudad de Pérgamo. No solamente era rica, hermanos santos y queridos, sino que también esta ciudad era politeísta. Tenía demasiados dioses, demasiadas deidades, como nos lo vimos en este video. Y no solamente demasiadas deidades, sino que tenían demasiado también conocimiento porque estaban obsesionados con el conocimiento, estaban obsesionados con la lectura. No hay nada malo acerca de estudiar, no hay nada malo acerca de leer, pero creo que ya se convierte en algo malo cuando ya es una obsesión, cuando ya es como para ti el conocimiento lo es todo y no permites entonces que Dios se revele a tu vida. Porque tú crees que ese conocimiento es todo lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Y así más o menos estaba esta gente, esta librería. Tú puedes buscar un poco la historia. Tenía aproximadamente 200,000 libros en esa librería. ¿Te imaginas? 200,000 libros que habían ellos copiado, los escribas que tenían ahí, los habían copiado. Y después Marc Anthony o Marco Antonio, pero no Marco Antonio Regil ni Marc Anthony el cantante, sino Marco Antonio el general romano, se lo regaló a Cleopatra, que era su prometida. Imagínate, vació esta librería que tenían y se la regaló a Cleopatra, 200,000 libros. Supongo que en algún momento dijo, esta señora no tiene nada que leer, así que le voy a regalar un poco para que se entretenga. Y entre estas cosas que tenían ellos, estas deidades grecorromanas, de ahí es donde viene el término grecorromano, porque eran deidades griegas, pero también combinados con las deidades romanas. Una de ellas era, por supuesto, Zeus. Hermanos, para ellos Zeus era lo máximo. Para ellos Zeus era el dios del trueno,
el gobernante de los cielos. Tenían esta estatua y este templo, altar enorme a Zeus, y él era el dios de dioses, el que comandaba a todos los dioses del Olimpo. Y si tú necesitabas algo, si ese pueblo necesitaba algo, a quien podían recurrir y les podía dar todo lo que ellos necesitaban, era a Zeus. Esa era una de las deidades que ellos tenían. Otra deidad que ellos adoraban, otro dios, era este tal Dionisio, que era también un dios o una deidad grecorromana, y era conocido como el dios del vino, el dios del desenfreno, del éxtasis. Entonces había gente en aquel tiempo, ahora también, que les gustaba mucho el alcohol. Y si había gente que quería algo de esa parte en ese momento, entonces ellos podían ir con este Dionisio y obtener de él todas estas cosas que él ofrecía, como era el desenfreno, como era el éxtasis, como era el vino, era la borrachera, eran las orgías. Toda esta parte estaba en el templo de este Dionisio como tal. También tenían a Afrodita. Creo que varios hemos escuchado acerca de estos dioses. Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor. Únicamente que el amor en aquel tiempo no era como una cuestión romántica, como ahora lo entendemos, sino para ellos el amor era una cuestión más erótica, sexual, de sensualidad también. De ahí, de este nombre, de esta disque diosa, ¿no? Afrodita, es donde proviene la palabra que todos conocemos de estos aperitivos o comidas o cosas que son afrodisíacos. Bueno, pues de ahí viene, son estas cosas que te incitan, te llevan al erotismo, a la sensualidad. Entonces la gente que buscaba esa parte en sus vidas podía ir con esta diosa y obtener lo que, pues, según ella era diosa, ¿no? De la belleza y del amor. Y también tenían a este otro dios, Asclepio, o lo conocían en Roma como Esculapio, el dios de la medicina, el dios de la sanidad. Así que si tú te sentías enfermo, no había COVID en ese tiempo, pero si hubiera habido y querías que te sanaran, pues esta gente iba con este dios de la medicina. Y de hecho el símbolo de este dios, a lo mejor no se aprecia ahí muy bien, pero el símbolo era eso, una serpiente en un bastón. Ese era el símbolo del dios Asclepio, y que, hermano, hasta el día de hoy sigue siendo el símbolo de la comunidad médica, ¿verdad? Pero de ahí proviene de dos serpientes enredadas en un bastón, y hasta el día de hoy pues lo seguimos ocupando como esta parte. Él tenía muchos templos, o le habían hecho muchos templos, pero uno de los más importantes estaba en Epidauro, donde ahí sí se había formado una escuela médica como tal. Ahí sí existía una escuela médica, era la más grande. Así que te menciono algunos de estos dioses, aunque ellos tenían demasiados, te menciono unos pocos únicamente para decirte que en Pérgamo era como un buffet de deidades. Era como un lugar a donde tú podías entrar, tenían el entretenimiento que tú quisieras, tenían las mujeres que quisieras, las orgías que quisieras, el vino que quisieras, los dioses que quisieras. O sea, era neta como ir a Las Vegas y encontrar entretenimiento para todas las edades, para todos los gustos, para todas las inclinaciones sexuales. Ahí no andaban juzgándote ni nada. Tú eras libre, porque aparte también era una ciudad, aunque no era un puerto principal como sí lo era Éfeso y Esmirna, tenían mucho dinero debido a esta parte de los pergaminos. Y es aquí, hermano santo, en esta ciudad, en este lugar lleno de un montón de dioses, de un montón de creencias, de un montón de ideologías distintas, en donde Jesús dicta esta carta para esta iglesia que está en esta ciudad. Si tú creías que era difícil ser cristiano en algunos lugares, este era el lugar donde realmente era difícil ser cristiano, sin dejarte envolver por la corriente del mundo. Y aquí es donde inicia a dictarles esta parte en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer del 12 hasta el 17. De antemano, esta carta, hermano, no es como las otras dos que hemos leído, en donde son un poco alentadoras, donde Jesús les dice: mira, vas bien, sigue adelante, sigue echándole ganas, yo estoy contigo, yo soy quien sostiene en su mano las 7 estrellas,
Yo soy el que estaba muerto, pero que ahora vive. En esta situación en particular, la carta no es así como tan alentadora. Es como más regañona. Pero vamos a leerla, fíjese, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, es decir, al pastor, al líder, al obispo de la iglesia de Pérgamo, y dile lo siguiente. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Él tenía considerado a Pérgamo como la ciudad donde Satanás tenía su trono. Yo creo que si ahora pudiéramos visitar la ciudad de Pérgamo de lo que era en aquel tiempo, pensaríamos lo mismo, que es la ciudad de Satanás. Sin embargo, les dice, sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe de mí, es decir, no negaste tu fe, no te apartaste de tu fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esa ciudad donde vive Satanás. En el 14 dice, pero no obstante, tengo unas cuantas cosillas en tu contra. La primera de ellas es que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. A los que permanecen en la doctrina de Balaam, los toleras. A este Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. En el verso 15, no solamente toleras a ellos, sino que también toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, los que ya les acabo de mencionar hace un momento. Por lo tanto, arrepiéntete, les dice. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que salga vencedor le daré del maná escondido, dice. Y le daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo el que lo recibe lo conoce, o solo lo conoce el que lo recibe. Ahora, la situación es esta de la espada de dos filos. ¿Cómo podemos entender esta espada de dos filos? Aquí, repito, ya nos está presentando como, ¿sabes qué? Yo soy el Señor tu sustentador, ¿no? Aquí, no te preocupes, sigue adelante. Sino aquí me da la impresión a mí que viene Jesús como este juez justo, como un poco molesto para decirle, ¿sabes qué? Yo soy el que tiene la espada de dos filos. Y si no te arrepientes, yo voy a ir en donde estás tú, sin previo aviso, es decir, de repente, voy a pelear contra los que están ahí. No contra los que te están persiguiendo. Aquí no les está diciendo, mira, yo sé que te están persiguiendo, tú mantente tranquilo, yo te voy a ayudar. No. Si no te arrepientes, yo voy a ir. Y voy a pelear contra los que tienes en medio de ti, contra esos que estás tolerando. Pero para entender un poco esta parte de la espada, hermano santo, quisiera que leamos tantito Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Porque ahí dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Tal vez tu Biblia diga es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzga es la palabra clave. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En el versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, ninguna. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, esta palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, es poderosa y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Es poderosa y eficaz para hacer la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos santos? Y fíjate que entiendo yo esta parte de por qué se presenta de esta manera. Ya vimos que en Éfeso se presentaba como: yo soy el que sostiene a las 7 estrellas en su mano y se pasea dentro de los 7 candelabros. ¿Por qué se presentó así? Porque esta gente en Éfeso tenía esta estatua de Domiciano, el emperador, y abajo de esa estatua tenía la insignia como el Hijo de Dios, o el Rey de Reyes, o el Salvador, usurpando estos lugares de Dios, de Jesucristo. Y por eso él dice: yo no soy una estatua de 15 metros, yo soy el que sostiene las 7 estrellas en su mano. O sea, ¿sí me explico? Él se presenta de diferente forma a las diferentes situaciones.
de cada ciudad, de cada iglesia, de cada persona. Y con ello se presenta así porque, hermano, Pérgamo fue la primera ciudad de Asia Menor que fue leal a Roma y fue controlada por Roma completamente, porque el rey Atalos el tercero la vendió. La historia dice que él no tenía hijos, él no tenía descendientes, así que al Señor se le ocurrió la grandiosa idea de ponerlo en su testamento: cuando me muera yo le cedo esta ciudad a la República Romana. Así se murió y en su testamento le cedió la ciudad, así que Roma empezó a gobernar ahora en toda esta parte. Y todos conocemos que la fama en aquel tiempo de Roma, hermano santo, era por su ejército. ¿Cuántos dicen amén? Era este ejército imponente que tenían. Entonces te doy este contexto porque en aquel tiempo quien tenía más espadas era el que tenía más poder, era el que tenía más autoridad para conquistar a las demás naciones. Y por eso es en esta forma en la que considero que Jesús se presenta con ellos. ¿Sabes qué? Roma puede pensar que es el que tiene el poder, pero yo te escribo a ti, el Todopoderoso, el que tiene la espada de 2 filos en su mano. Tal vez Roma tenga un ejército increíble, pero yo soy Jehová de los ejércitos, y ese es el que te escribe a ti, Pérgamo. Dale un aplauso al Señor bendito. Entonces, como en aquel tiempo la espada simbolizaba poder y autoridad, es por eso que él se presenta de esta forma ante Pérgamo. Pero la realidad de la espada de 2 filos, cuando nosotros, pregúntate a ti mismo, cuando estás en una conversación y te dicen algo y tu respuesta es: ¿cómo sabes que eso puede ser una espada de 2 filos? Usualmente el significado es que puede tener 2 finales, o puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? Entonces es similar esta parte aquí, porque fíjate que en Mateo 3:10 ya leímos la parte en donde la palabra de Dios es viva y eficaz, pero en Mateo 3:10 también dice lo siguiente: cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Hermano, la espada de 2 filos, la palabra de Dios, puede servir para darte vida, para podarte, para darte crecimiento. O también puede traerte la muerte si no obedeces. También puede traerte el castigo, el juicio. Esa es la espada de 2 filos. Ok, ¿sabes qué? Si mi palabra es viva y es eficaz y es poderosa para transformarte, siempre y cuando obedezcas y guardes mis enseñanzas. Pero si no lo haces, entonces también tienes que enfrentarte a las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, no más es porque se le ocurrió, sino que en el versículo 13, cuando él les dice: ¿sabes qué? Yo sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre porque te rehusaste a negarme, a negar mi nombre, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Fíjate, hermano, Antipas, este obispo de Pérgamo, lo torturaron. Y cuenta la historia que Antipas, si te das cuenta, si te gusta leer un poco la escritura, no menciona a Antipas en ningún otro lugar en la escritura más que ahí, ni antes ni después. Es el único lugar donde lo menciona, pero lo menciona como su fiel testigo. Hermano, eso a mí me da la alegría de que Dios bendito conoce a cada uno de ustedes por nombre y lo que estás dispuesto a hacer por causa de su nombre. Porque Antipas no lo mencionó ninguna otra cosa más que ahí lo torturaron por mi causa. Y cuando era el momento de que ustedes escaparan, de que ustedes huyeran y que incluso negaran su fe por cómo lo torturaron, no lo hicieron, sino que se permanecieron fieles a mi nombre. Y Antipas, hermano querido, cuenta la historia que fue torturado en lo que se conoce o ya la Santa Inquisición en España. Le otorgó el nombre, o le puso el nombre del toro de Falaris. Era una de las formas de torturar a la gente, en donde este toro metían a la gente, ahí como lo pueden ver, y ponían lumbre abajo de ellos, y ahí los dejaban quemarse. Y entonces esta gente que metían ahí, pues obviamente con el dolor y el sufrimiento, simulaba como que el toro estaba gimiendo, pues, y ese sonido salía por la boca del toro, y así fue como
pues desafortunadamente torturaron a Antipas. La historia que vimos en el video dice que la hoguera, pero cuando buscas realmente cómo fue que lo torturaron, fue así. Entonces era un instrumento ocupado por los romanos para torturar a los cristianos en aquel tiempo. Y es aquí donde les dice: ¿sabes? Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Pero fíjate el verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes. No les está diciendo a ellos necesariamente, sino a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam. Ustedes los toleran. Sí, este Balaam, el que enseñó a Balac cómo hacer caer al pueblo de Israel con inmoralidad sexual y cosas sacrificadas a los ídolos, a comérselas, eso tengo contra ti. Y antes de explicarte por qué les da esta parte, hermano querido, quiero poner este verso que estamos leyendo en contraste con Juan 8:51. Entonces, fíjate, en el que acabamos de leer les dice: chévere, te halago que no renunciaste a tu fe, permaneciste, te mantuviste fiel a mi nombre. Pero fíjate lo que dice Juan 8:51. En verdad les digo, Jesús también hablando, si alguien permanece fiel a mi palabra, no a mi nombre, a mi palabra, no verá jamás la muerte. Hermano, es que permanecer fiel a su nombre no es sinónimo de permanecer fiel a su palabra. Entonces Él les está diciendo: ¿sabes qué? Sí, está bien, no negaste tu fe, como Pedro cuando lo estaban persiguiendo. No, yo ni los conozco. No negaste mi fe aun cuando podrías haberlo hecho porque era el tiempo cuando torturaron a Antipas, sino que te mantuviste fiel. Pero ¿sabes qué? No guardas mi palabra porque toleras a los que tienen la doctrina de Balaam en medio de ustedes. Si guardaras mi palabra, no los tolerarías. Toleras a los que mantienen las enseñanzas de Balaam. Entonces, hermano querido, hoy en día, afortunadamente, más bien desafortunadamente, tenemos esta parte en la iglesia. Como te dije, sí, muchos de ustedes pueden pregonar que son cristianos, pueden andar diciendo que son cristianos. Les preguntan y sí, a mucha honra soy. Sí, está bien, no niegas tu fe. Eres fiel a su nombre. Reconoces al Señor como tu Salvador. Pero ¿te mantienes fiel a su palabra? Esa es la pregunta que debes hacerte el día de hoy. ¿Me mantengo fiel a su palabra, a sus enseñanzas, a lo que Él me dijo que hiciera, o solamente me mantengo fiel a su nombre? Porque no es lo mismo. Y Él no te promete que te va a dar la vida eterna si te mantienes fiel a su nombre. Si te mantienes fiel a su palabra es que lo vas a recibir. ¿Sí siguen aquí? Porque si es sencillo para nosotros aquí, que no nos están persiguiendo todavía, como cristianos decir soy cristiano. Pero lo difícil es mantenerse en la enseñanza de Jesucristo, hermano querido. ¿Cuántos dicen amén? Y es en este pasaje, siguiendo allí en Juan 8:51, pero ahora en el verso 52, donde les dice: los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Otras versiones dice: ahora ya vimos que sí estás loco. O sea, si antes pensábamos que estabas loco, ahora ya estamos seguros que tú estás loco, Jesús. Porque Abraham murió y también los profetas. Sin embargo, tú dices: si alguien guarda mi palabra, ¿no probará jamás la muerte? Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Ay, Dios bendito. Yo cuando leo esta parte digo: esta gente, si hubieran sabido con quién hablaban cuando lo tenían enfrente. Les están preguntando a Jesucristo, el Rey de Reyes: ¿te crees más grande que nuestro padre Abraham? Y hermanos, es a estos judíos a los que en la carta anterior les dijo que eran sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. A estos judíos, los que lo estaban persiguiendo, los que querían matarlo, a estos es a los que les llama así. Entonces la cuestión, el problema de Pérgamo es que esta iglesia mantuvo su fe, pero ¿sabes qué? No se separó de la cultura que lo rodeaba en ese momento, sino que la toleró. En lugar de hacer esta diferencia, en lugar de ser distintos, toleró la cultura y permitió que se infiltrara en sus filas en la iglesia. Esa es la cuestión hoy en día con nosotros, hermano querido. No, la cuestión no es, a veces no entendemos la diferencia entre paciencia y tolerancia. Y creemos que es lo mismo ser paciente a ser tolerante.
Y la pregunta que quiero hacerte, yo no sé si has experimentado eso en tu matrimonio, en donde has aguantado gritos, en donde has aguantado insultos, incluso golpes, bajo la premisa de paciencia, sin darte cuenta que es tolerancia. Jesús no condena ni Dios condena la paciencia, al contrario, te dice que seas paciente, pero lo que sí condena es la tolerancia. Porque en varias ocasiones les dice, tengo contra ti que toleras. No les dice que eres paciente, que toleras. El problema es que no entendemos a veces cuál es la diferencia entre tolerancia y paciencia y creemos que es lo mismo. No es lo mismo. Y por eso no llevamos una vida correcta, por no tener la creencia correcta. Esta gente toleraba las enseñanzas de Balaam o a los que seguían las enseñanzas de Balaam. Ahora, ¿cuál es esa enseñanza de Balaam? Resumida en 3 cosas rápidamente. La número 1, Balaam buscaba la división, hermano querido. Eso está en Judas capítulo 1, versículo 19. En todo el capítulo entero habla acerca de esto. Pero la parte importante que quiero mencionarte, lo puedes buscar en tu casa también cuando tengas un poco más de tiempo, pero él dice, es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse. Esa es una de las doctrinas de Balaam, buscar la pelea y la división entre los hermanos. Pues hace lo que quiere y no tienen el espíritu de Dios. Ahora, en la historia de Balaam, este era una persona que conocía de Dios. Y Balac quería que maldijera al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero Balaam le decía, no puedo maldecirlo. Balaam tenía como la fama, ¿no? De que a quien maldijera, pues sí le caía la maldición, y a quien bendijera también le caía la bendición. Entonces él quería que maldijeran al pueblo de Israel, Balac. Balaam, por favor, maldícelo. Es que Dios los protege, no puedo. Mira, por favor. Y Balac le ofreció dinero, le ofreció mujeres. Y como todos tienen un precio en la vida, llegó un momento donde le llegó al precio de Balaam, donde le dijo, mira, ¿sabes qué? Bueno, ya. Yo no los puedo maldecir, pero te voy a decir cómo le hagas para que su Dios se olvide de ellos. Balaam sabía que si el pueblo de Dios idolatraba a otros dioses o caía en inmoralidades sexuales, Dios los iba a dejar. Y eso fue el consejo que le dio a Balac y le dijo, ¿sabes qué? No los puedo maldecir, pero llévale unas moabitas. Llévale unas moabitas y vas a ver cómo caen. Y vas a ver que su Dios los deja. Efectivamente, el Señor rejuntó algunas chiquillas moabitas por allí, de buen parecer, se las llevó a los israelitas y cayeron como regla todos. Era como el punto débil de los israelitas. No solo de los israelitas, también de los mexicanos. Sigue siendo el punto débil. Y sabes, el problema no es ese. El problema, ¿sabes qué? Que yo veo la similitud con el pueblo de Israel, con Salomón. Es que Dios bendito, yo no veo, hermano querido. Yo no estoy diciendo que no es así, yo estoy diciendo que no veo. Puedo estar equivocado. Pero yo no veo que Dios castigó o se molestó con Salomón porque tenía tantas mujeres. Tenía un montón. Pero eso no se lo reprochó, al menos en mi punto de vista, como leo en la escritura. Puedo estar equivocado otra vez. Lo que le reprochó fue que por amor a esas mujeres se desvió a adorar a otros dioses. Eso fue lo que le dijo. Y fue lo que sucedió con los israelitas. También esas mujeres los llevaron a adorar a otros dioses y a que cometieran idolatría. Fíjate cómo el amor a una mujer tampoco no está mal. Todo lo que está mal es cuando ya permites que cualquier cosa, sea el conocimiento, sea tu mujer, sea tu familia, sean tus hijos, ya tomen el lugar que Dios debe de tener en tu vida. Ese es el problema. Y es lo que está ocasionando aquí esta parte. Entonces, hermano querido, esa es la primera. La segunda, les enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta parte la podemos entender como aquellos hermanos queridos que tienen dividido su corazón. Dividido su corazón porque por un lado quieren servir a Dios, pero por otro lado todavía les atraen las cosas del mundo. Señores, que sabes que neta, yo sí quiero ir a la congre, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero servirte, pero todavía si me sacan acá un churrito de mota, sí me lo ejecuto, ¿no? O sea, todavía si me invitan unas cuantas copas, sí le doy, sí le entro también. O sea, Señor, ¿sabes qué? En serio, sí te amo, sí quiero servirte. Incluso hasta le sirves tal vez ahorita tú que estás presente. Pero también te invitan a un antro, a una discoteca y en corto vamos, ¿no? A darle, a seguirle con... Aquí, hermano querido, esto es la incitación de comer
lo sacrificado a los ídolos. Y en Primera de Reyes 8:21 dice la escritura, Elías se acercó al pueblo y le preguntó, a ver, pueblo de Israel, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Cuánto? Tienen que decidirse, o Dios, el Dios de ustedes, el Jehová, o Balaam. Pero si Balaam es su Dios y es verdadero, síganlo entonces. Entonces, hermano querido, de nuestra congregación, de llamada final, y también si nos estás viendo en línea, llega un momento en donde tienes que hacer una decisión. O seguir a Jehová de los ejércitos, o seguir a Balaam. No puedes hacer las dos cosas. Porque sabes que eso le produce asco al Dios bendito. Porque Él dice, bueno, fuera que fueras frío o caliente, pero a los tibios yo los vomito. ¿Cuál es la única forma en la que tú vomitas? Cuando estás enfermo, cuando algo te da asco. ¿Te imaginas la sensación que le produce a Dios que estés así? Que estés en medio, un ratito sí en la iglesia y otro ratito haciendo de las mías. Sí, de vez en cuando sí obedezco, pero de vez en cuando como que no obedezco. No, tienes que decidirte. Dile que está a tu lado, tienes que decidirte. No, pero dile que quiero escucharte, dile, tienes que decidirte. Y al final, el punto número 3 de la doctrina de Balaam es que les enseñaba a cometer inmoralidades sexuales, hermano querido. Esas son, resumido, la doctrina de Balaam, en 3 puntos rápidamente. Entonces el problema, hermano, no eran ellos. El problema que les está diciendo es que toleras a alguno entre ustedes. Los toleras, que guardan estas enseñanzas. Ya no fueron fieles a mi palabra, sino que fueron fieles a la enseñanza de Balaam. Ahora, voy a darte rápidamente 2 definiciones para entender tolerancia y paciencia y que ojalá puedas hacer esta diferencia en tu vida. Tolerancia es la palabra griega, lo puedes buscar en el diccionario Strong, 2192. Son diferentes. Es la palabra scheo. Estimar, fíjate, estimas lo malo. Estimas esas enseñanzas. Retener, las retienes, guardarlas, mantenerlas. Esa es la definición de tolerancia. Es decir, lo que consideraríamos nosotros los mexicanos como ser alcahuetes. Estás viendo que hace alguien algo malo y todavía lo abrazas, lo mantienes, lo retienes. Esa es la parte. Ahora bien, paciencia, por otro lado, son usualmente 2 palabras las que ocupa en la Biblia para definir paciencia. Una de ellas es la griega 3114 y la 5281. Y significan, fíjate, completamente distinto: resistencia, constancia, perseverancia, tardar en dar una respuesta, tardar en responder. Es decir, cuando alguien me está mentando la madre, me guardo, eso es paciencia, no tolerancia, paciencia. Paciencia como cuando esperas a que el fruto de tu trabajo, a que más bien tu trabajo, tu esfuerzo dé un fruto. Eso es paciencia. Ahora, para que lo entiendas mejor, hermano querido, la paciencia debe de ir acompañada del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay arrepentimiento y no hay un cambio, entonces ya es tolerancia. Si tú ves en tus hijos, tú ves en tu matrimonio, en tu esposo, en tu esposa que hay cosas malas, está bien. ¿Sabes qué? Sé paciente. Pero sé paciente mientras veas un cambio, aunque sea pequeño, pero que veas un cambio. Porque si no ves absolutamente ningún cambio, entonces ya se convierte en tolerancia. ¿De dónde sacamos esta deducción, hermano santo? Ahí mismo en Apocalipsis, en el versículo 20, Dios les dice, ¿sabes qué? Te he dado tiempo para que te arrepientas y no has querido arrepentirte. Cuando no hay deseo de un cambio, cuando no hay arrepentimiento, ya no es paciencia, ya es tolerancia. Ya es, hermano santo, que te has vuelto un alcahuete. Te has vuelto un alcahuete de la maldad. Y yo quisiera que, por lo menos en nuestra congregación, no toleremos esa maldad. No toleremos esas enseñanzas. Debemos ser pacientes. Sí, vamos a dar tiempo a que se arrepientan, pero cuando alguien ya no quiere arrepentirse, no lo toleres. No lo toleres. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo como que ya están así como enojados, hombre. ¿Están enojados o no? Dale un aplauso al Señor bendito. Ya en el versículo 16, me voy apurando para no tardarnos más tiempo. En el versículo 16 ahora ya viene esta parte, hermano santo. Arrepiéntete de tu pecado. Les dice, arrepiéntete
de tolerar estas enseñanzas, de tolerar estas doctrinas, o de lo contrario, ahí viene la advertencia. Vendré a ti de repente, sin avisarte. Es más, cuando no te lo esperes, voy a llegar y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren, quiero que veamos lo fuerte de esta parte, en serio. Porque esta carta, cuando la leo, sí, me deja así como ustedes, como pensativo, de verdad. Porque dice, arrepiéntete o vendré contra ti de repente y pelearé contra ellos. Y quiero que medites un poco en esto, hermano querido, porque en serio es importante. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Es como esa espada de dos filos que traspasa hasta las coyunturas, lo más profundo, es decir, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios va a penetrar en lo más profundo de ti para cambiarte, para transformarte, para sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no te arrepientes, te vas a encontrar peleando toda tu vida con aquello que pudo transformarte. Eso es lo que les está diciendo. Si no te arrepientes, mi palabra que pudo darte vida y que pudo cambiarte, ahora con ella misma voy a venir a pelear contra ustedes. ¿Y sabes qué pasa cuando estás en esa parte peleando en contra de la palabra de Dios, debatiendo todo el tiempo la palabra de Dios, pensando qué está bien, qué no está bien, qué me gusta, qué no me gusta? No es que esta parte como que para mí no me agrada tanto, aquí como que esta otra sí. ¿Sabes qué es en ese momento cuando llegas a esa parte que te encuentras peleando con la palabra de Dios? Dice la Biblia en Romanos, que Él te entrega a tus pensamientos. Él dice, yo ya los entrego a sus pensamientos, los entrego a su mente reprobada. Y es en ese lugar en donde yo no quiero llegar. Y quisiera que me acompañaras precisamente a Romanos capítulo 1, versículo 26. Desde el 26 al 32. Dice lo siguiente: por esa razón, Dios ha dejado que esta gente haga todo lo malo que quiera. Por esa razón. Por ejemplo, fíjate esto, y no te lo estoy inventando. Les he dicho de verdad muchas veces, yo no soy de atacar a las personas que tienen diferentes inclinaciones sexuales. No, yo no, pero esto está aquí escrito en la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. ¿Te das cuenta cómo esta palabra sigue siendo relevante para el día de hoy? Pues no estamos tan alejados. En el versículo 28, fíjate esto: como no han querido tener en cuenta a Dios, como se la han pasado peleando en contra de su palabra, Dios los entregó a una mente reprobada. Otra versión dice una mente depravada. Son gente injusta, ojalá los vayas enumerando. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos, por si creían que el chisme no era malo. Algunos dicen es chisme celestial, otros dicen es desahogo en familia. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, y aparte de todo se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y ni siquiera obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni siquiera se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Y Dios ya lo ha dicho. Y fíjate, no nomás lo ha dicho, ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte, ellos lo saben. Pero a pesar de eso, fíjate esta necedad de esta gente, en serio. Y a pesar de eso, no solo lo siguen haciendo, sino que felicitan a los que lo hacen. Hermano querido, yo no sé si tal vez entre nosotros hay alguien que no ha querido arrepentirse y por eso tu mente se encuentra peleando contra la palabra de Dios. Y mencionaba hace rato a mis hermanos en el primer servicio, muchas veces nos han hablado del temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero a veces traducimos ese temor como miedo, como que tengo miedo lo que Dios me haga, tengo miedo lo que me pase, tengo miedo que Dios se enoje contra mí. Te voy a dar una nueva perspectiva. Si eres de las personas que consideran así el temor como miedo. Yo personalmente no lo hago así, lo entiendo el temor como respeto, como reverencia. No necesariamente como miedo, pero si fuera a entenderlo como miedo, quisiera que lo entiendas de esta forma. El temor a Jehová o el temor a Dios no es tener miedo de lo que Dios pueda hacerte, sino es tener miedo de que Dios deje de trabajar en tu vida. Ese es el miedo que debería darte. No lo que Dios pueda hacerte, sino que deje de trabajar en tu vida, porque entonces te va a entregar a tu mente reprobada y tendrás que sufrir las consecuencias de ello. Si tú has pasado por alguna de esas cosas, el chisme, inclinaciones sexuales no agradables, no a mí ni a la iglesia, a Dios. Tal vez es porque te has encontrado peleando contra la palabra de Dios. Y Él te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y para concluir, el verso 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Yo quiero preguntarte, hermano amado, ¿en qué es en lo que Dios te está confrontando en esta mañana? ¿Qué es lo que Él te está hablando a tu vida en esta mañana de lo que tienes que arrepentirte? Escucha lo que Él quiere decirte. Yo no sé cuál es el área de tu vida que Él te dice arrepiéntete. Tal vez es la tolerancia en tu familia, que lo has confundido con paciencia, has tolerado la maldad de tus hijos, la irreverencia, las fiestas, yo no sé, y como tú lo ves como no estoy siendo paciente, no, estás siendo tolerante. Sé paciente cuando hay cambios, eso es paciencia. Pero cuando no quiere arrepentirse la gente y tú sigues ahí, entonces es tolerancia. Tal vez te has desviado en esta parte donde has permanecido fiel a su nombre, pero no a su palabra, hermano querido. No la has llevado por obra. Pero continúa diciendo, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca, y la piedra estará grabada un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Entonces, es una vez más la estructura de las cartas que Jesús dicta a las iglesias. Él se presenta ante la iglesia. Después los halaga en las cosas buenas que están haciendo. Te felicito porque no has negado mi nombre a pesar de cómo mataron a Antipas. Y después les dice lo que tiene en contra de ellos. Ojalá que tú también recuerdes eso hoy en día, hermano santo, que antes de decirle a alguien lo que hace mal a alguien, por lo menos encárgate de primero decirle lo que hace bien. Porque casi siempre nada más vemos lo mal que hacen. Es que tú no cambias, es que tú no obedeces, pero no ves las buenas calificaciones que sí sacan tus hijos. Es que tú siempre toda fodonga y toda ahí como la chimoltrufia, sí, pero no ves que siempre tiene la casa limpia y que te tienen las maruchan bien preparadas, por lo menos. Limón, salsa Valentina, salsa Maggi y todo. O sea, sí, está bien, dile lo que no te parezca, pero también dile lo que sí hace bien. Y al final lo que quiero decirte acerca del maná escondido y las piedras blancas con el nombre escrito, el maná hace referencia a cuando está el pueblo de Israel en el desierto y Él les provee el maná del cielo y después instruye a Moisés a que aparte cierto maná para ponerlo dentro del arca donde está su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo entendía perfecto la iglesia de Pérgamo, porque Él prácticamente les está diciendo, ¿sabes qué? En medio de toda esta sociedad corrupta, de toda esta ciudad politeísta, de toda la oscuridad, toda la suciedad, si tú te arrepientes, yo voy a seguir sustentándote. El maná que caía en el desierto era el sustento para el pueblo de Israel. Si tú te arrepientes, hermano querido, en esta mañana, a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, Él va a seguir siendo tu sustento. ¿Cuántos dicen amén? Y las piedras blancas, en realidad es esas cosas súper oscuras en la Biblia,
que son difíciles de comprender cuando no tienes datos históricos a tu alcance, cuando tal vez Dios tampoco te ha dicho es exactamente esto, y hay diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a las piedras blancas con los nombres, pero una de las que nos comentaban en el seminario es que antes, cuando hacía el rey invitación a su palacio o había eventos importantes en esa ciudad, como no tenían tickets, ¿no? Ni tenían esta parte para leerlos o escanearlos, lo hacían con piedras y ponían la insignia del rey o del emperador y ponían tu nombre y nadie te la podía usurpar, pues, porque así te llamabas y tú la tenías, y era como la forma de entrar. Entonces esta parte es simbólica para ellos en cuanto a, ¿sabes qué? Si te arrepientes, yo me voy a asegurar que tú tengas una entrada en el reino con tu nombre específicamente escrita, la invitación para que estés en el reino de los cielos. Y si tú te arrepientes, yo te voy a dar una nueva vida, te voy a dar un nuevo propósito. Porque al final eso es lo que aprendemos de los nombres que son relevantes en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Abraham, se llamaba Abraham, y cuando Dios lo llama y él obedece por fe, le cambia su nombre a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? A Jacob también, cuando tiene este encuentro con el ángel, él dice, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar ahora Israel. Con Pablo, el apóstol, también antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo, y él estaba persiguiendo a la iglesia. Él perseguía a los cristianos ferozmente y los encarcelaba, y él creía que estaba haciendo lo correcto, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, le dijo, ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesucristo, hermano santo, tu identidad es transformada, tu mentalidad es transformada. Porque podemos estar tal vez como el apóstol Pablo creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos persiguiendo a la iglesia. Estamos matando a la iglesia. Pero cuando tienes un encuentro con Jesucristo, tú te arrepientes y Él dice, yo te doy este nuevo propósito. Yo te ofrezco esta nueva vida. Y yo quiero esa nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios bendito, hermano santo? Inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración delante de Dios bendito. Bendito y amado Señor, venimos ante el trono de tu bendita y santa gracia, ante tu presencia, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres el Todopoderoso, tú eres Jehová de los ejércitos. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie con más autoridad que tú. No hay nadie con más poder que tú. Tú eres el único. Y queremos rogarte que nos perdones, Señor. Porque no nos hemos mantenido fiel a tu palabra. Porque la hemos olvidado. Porque la conocemos, pero no la ponemos por obra. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos porque hemos tolerado la maldad, hemos tolerado el pecado, hemos tolerado la inmoralidad, la violencia, la cultura también de este mundo que se ha entrometido en nosotros. Y poco a poco, sin querer, la hemos tolerado, hemos aprendido a vivir con ella, incluso a ser parte de ella, Señor. Pero hoy en este día queremos tomar esa decisión y tomamos esa decisión de seguirte a ti, bendito Dios. De guardar tus enseñanzas, de guardar tu palabra, de seguirla, de ponerla por obra. No solamente de verlo como una ideología, sino de verte como una relación personal, como ese sustento, ese maná que descendió del cielo para el sustento de tu pueblo. No queremos que nuestra lámpara sea apagada, Señor, sino queremos ser esa luz en medio de las tinieblas, esa luz en medio de una sociedad que va tal vez en decadencia, bendito Dios, en decadencia moral, espiritual. Queremos ser esa luz para alumbrar a otros con amor, bendito Dios. Para transmitir tu palabra, tu mensaje con amor a los demás. Te
rogamos por favor que nos des tiempo, Señor, para arrepentirnos. No queremos ser cortados, Padre del cielo. No queremos ser cortados de en medio de tu pueblo. No queremos que nos apartes de ti, ni que te apartes de nosotros. Queremos que sigas haciendo tu bendita y santa obra en nuestras vidas, Señor, por favor. Que tu palabra sea eficaz en nosotros, que provoque ese cambio en cada uno de nosotros, bendito Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, bendito Señor, te lo suplicamos. Porque sabemos que tú nos has dado esa identidad de hijos, bendito Dios, de hijos tuyos. Alrededor del mundo existen distintos tipos de iglesias. Cada una tiene ese algo característico. Algo en específico, como si lo trajera en su ADN, pero ese ADN las convierte peligrosas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Sin darse cuenta, cada vez va empeorando todo, sin percatarse que en el terrible peligro en el que nos lleva a todos, a nosotros, a la iglesia.